Ok, el capítulo empieza de la siguiente forma. Lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Capítulo 9, verso 1 al 4. Dice lo siguiente. Ese primer pacto entre Dios e Israel incluía ordenanzas para la adoración en un lugar de culto aquí en la tierra. Ese tabernáculo estaba formado de dos salas. En la primera sala había un candelabro, una mesa y unos panes consagrados sobre ella. Esta sala se llamaba el lugar santo. Luego había una cortina. Detrás de ella se encontraba la segunda sala llamada lugar santísimo. En esa sala había un altar de oro para incienso y un cofre de madera conocida como el arca del pacto, el cual estaba totalmente cubierta de oro. Dentro del arca había un recipiente de oro que contenía el maná y la vara de Aarón, a la que le habían salido hojas, y la tabla del pacto, que eran de piedra. Escuche aquí, esto es importante. Aunque el autor señala que el antiguo pacto ha caducado y pronto desaparecerá, a todo modo encuentra útil para el argumento considerar en detalle el lugar que se llevaba a cabo el culto bajo su pacto, el tabernáculo. Él empieza hablando del tabernáculo, que incluye todas las regulaciones y los servicios religiosos en el tabernáculo. Veamos el primer punto, que es lugar santo. Es el primer recinto del tabernáculo. También nos habla del lugar santísimo. Este es el lugar donde se mantenía el arca del pacto y el propiciatorio sobre el que se hacía lo que venía siendo la expiación. Y también nos habla del altar de oro de incienso. Aunque estaba, porque aquí hay que poner atención a un pequeño detalle bien importante que en este capítulo nos resalta. Aunque estaba fuera del lugar santísimo, el escritor de Hebreos ubica el altar dentro del lugar santísimo, porque lo más importante en su mente es la función que este implica como parte de la liturgia en el día de la expiación. Ok. En ese día el sumo sacerdote tenía incienso al altar del lugar del santísimo. O sea, él lo traía. En Levítico 16, del 12 al 13, dice lo siguiente. En Levítico, esto lo vamos a estar tocando muy por encima. Si usted quiere tener más información de lo que viene siendo el tabernáculo y todos los elementos que estaban dentro del tabernáculo, usted podría leer Éxodo y Levítico. Todo este tema abarca como prácticamente como unos 50 capítulos, pero es bastante interesante y muy bonito de aprender y tiene mucho que enseñarnos. En Levítico capítulo 16, del 12 al 13, tomará un incensario y lo llevará a brasa ardiente del altar que está dentro del Señor. Luego tomará 2 puñados de incienso aromático en polvo y llevará el incienso detrás de la cortina interior. Allí, en la presencia del Señor, pondrá el incienso sobre la brasa encendida, y a fin de que una nube de incienso se eleve sobre el altar del arca, el lugar de la expiación que está sobre el arca del pacto. Si sigues estas instrucciones, no morirás. Fueron unas instrucciones que estaban dando con referente al uso correcto de estos elementos. El altar de oro de incienso marcaba el límite del lugar santísimo, al igual de lo que viene siendo la cortina. Recuerde que esto lo estamos basando un poquito rápido, pero ya les digo por qué. Porque en el verso 5 de este capítulo nos dice lo siguiente. Por encima del arca estaban los querubines de la gloria divina, cuyas alas se extendían sobre la tapa del arca, es decir, el lugar de la expiación. Pero ahora no podemos explicar estas cosas en detalles. Ok, lo estamos pasando muy encima porque el mismo escritor no tiene el deseo alguno de complicar lo que es realmente su punto principal en detalles adicionales, como vendría siendo todos estos elementos.
Aquí dice, no podemos explicar estas cosas con detalles. Ahora, vamos a arrancar desde el verso 6, que dice lo siguiente. Cuando estos elementos estaban en su lugar, los sacerdotes estaban con regularidad en la primera sala durante el cumplimiento de sus deberes religiosos. Pero solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y lo hacía una sola vez al año. Y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Mediante esas ordenanzas, el Espíritu Santo daba a entender que el entrar al lugar santísimo no estaba abierta a todos, en tanto siguiera en pie el tabernáculo y el sistema que representaba. Ok, veamos esto. El sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, la habitación más recóndita del tabernáculo, un día cada año, para expiar los pecados de la nación. El lugar santísimo era una pequeña habitación que contenía el arca del pacto. Dentro del arca del pacto había un cofre cubierto de oro que contenía las tablas de el arca contenía las tablas de piedra originales que fueron escritas, los 10 mandamientos, y también contenía un frasco de cobre de oro que tenía el maná, y también estaba lo que viene siendo la vara de Aarón, que dice la palabra que había verdecido. El lugar, escuchen, el lugar superior de este cofre funcionaba como la tapa de la expiación, sobre el cual el sumo sacerdote rociaba la sangre en el día del perdón. Ahora bien, en Levítico capítulo 16, porque me tengo que sustentar con algunos versos para que tenga un poco más de comprensión. Levítico capítulo 16, versos 14 al 15. Escuche, después tomarás un poco de sangre del becerro, mojarás sus dedos en ella y lo rociarás en el lado oriental de la tapa de la expiación. También rociará la sangre 7 veces con sus dedos delante de la tapa de la expiación. Luego Aarón matará el primer chivo como ofrenda por el pecado del pueblo y llevará su sangre detrás de la cortina interior, y allí rociará la sangre del chivo sobre y delante de la tapa de la expiación, tal como lo hizo con la sangre del becerro. Ok. Para los judíos, escuchen, para los judíos, el lugar santísimo era el sitio más sagrado sobre toda la tierra. Solamente el sumo sacerdote podía entrar. Además de los sacerdotes y de la gente común, se les prohibía entrar a esa habitación. El único acceso a Dios que tenía el pueblo era por medio del sumo sacerdote, quien ofrecía un sacrificio y usaba la sangre del animal, primero para expiar sus propios pecados y luego los pecados de la gente. Aquí es donde la cosa se va a poner interesante. Escuchen, en el verso 7. Pero solo el sumo sacerdote, este es el verso 7 del capítulo número 9, pero solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y lo hacía una sola vez al año, y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados. Escuchen, porque esto se lo estoy leyendo nuevamente, y por los pecados del pueblo que cometía por ignorancia. Este era el día de la expiación. Escuche, el término central de una manera especial del capítulo 9 al capítulo 10, donde identifica la muerte y los sacrificios del Antiguo Testamento de estos animales y también de Cristo. Sin embargo, hay que notar que el derramamiento de sangre en sí mismo es sacrificio insuficiente. No es suficiente si proviene de un animal. Cristo no solamente derramó su sangre, sino que también tuvo que morir. En Hebreos capítulo 10, verso 10, que lo van a estar leyendo el día de mañana, dice lo siguiente: pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Cristo, de Jesucristo, nos hiciera santos una vez y para siempre. Esto indica que Él dio su cuerpo como ofrenda para el sacrificio. Ahora bien,
sin su muerte, sin la muerte de Cristo, sin su sangre, sin la sangre de Cristo, nada podría pagar nuestra salvación. Voy a repetirle lo que dice en el verso 8. Mediante esas ordenanzas, el Espíritu Santo daba a entender que la entrada al lugar santísimo no estaba abierta a todos, en tanto siguiera en pie el tabernáculo y el sistema que representaba. El sistema levítico, escuche, el sistema levítico no le provee al pueblo de Dios acceso directo a la presencia divina. Por el contrario, lo mantenía alejado y atemorizado. Esa cercanía tenía que ser disponible de otro modo. Esta es una lección primordial que nos enseña el Espíritu Santo mediante el tabernáculo. Escuche, que Dios es inalcanzable e inaccesible fuera de la muerte de Jesucristo. No hay manera de llegar a Dios si no es por medio de Cristo. Dios demostró que el sistema de ceremonias no podía conducirnos a Él, porque solamente Cristo era el único que podía abrir el camino. En Juan capítulo 14 verso 6 dice lo siguiente: Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Y esta es la parte que quería llegar. Escuche. Esta es una ilusión que apunta al tiempo presente, pues la ofrenda y los sacrificios que ofrece el sacerdote no pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen. La muerte de un animal no puede limpiar la conciencia de una persona con una naturaleza pecaminosa. Una ilustración del sistema levítico es una parábola colectiva gráfica de lo que habría de venir, que era en Cristo. El sacrificio del Antiguo Testamento no quita la conciencia culpable de lo que hacía la ofrenda o del que hacía la ofrenda, ni provee el perdón total de su pecado. No podía proveer un perdón total a través de la muerte de un animal. Solo era algo simbólico que representaba a quien sí provee estas cosas, que es por medio de Cristo. Que Cristo sí puede proveer el perdón, que Cristo sí puede purificarlo a usted del pecado. Los cristianos, en este caso, los cristianos nosotros debemos esforzarnos por tener limpia nuestra conciencia. Quiero compartirles en 2 de Corintios capítulo 1, verso 12. Cambio de planes de Pablo. Escuchen, podemos decir con confianza y con conciencia limpia que en todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad y con una sinceridad dada por Dios. Hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. Esa es una forma en que nos hemos comportado ante el mundo y en especial con ustedes. Verso número 10 del capítulo número 9. Pues ese sistema, escuchen, pues ese sistema antiguo solo consiste en animales, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas, que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor. El pueblo tenía que obedecer las leyes alimenticias y la purificación ceremoniales del Antiguo Testamento hasta que llegó Cristo de parte de Dios de una manera nueva y mejor. Las ordenanzas levíticas regulan las acciones visibles. Todas estas cosas podían regular todo lo que venía siendo lo externo, sin cambiar al ser humano en su interior. Ahora veamos el capítulo 9 del 11 al 12. Entonces Cristo ahora
ha llegado a ser el sumo sacerdote sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas, ni forma parte del mundo ser creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabra ni de becerro, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Y aquí dice una palabra de redención. Redención se refiere al proceso de pagar el precio, o sea, de un rescate por la liberación de un esclavo. Cristo pagó nuestra libertad de la esclavitud del pecado para siempre mediante su propia muerte. Versos 13 y 14. Dice: bajo el sistema antiguo, la sangre de cabra y de toro y de la ceniza de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purifica la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos a Dios viviente, porque por el poder del Espíritu eterno Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Escuchen, a pesar de que todos, muchas personas conocen a Cristo, tal vez todavía está procurando presentarse delante de Dios como una persona buena. Muchas personas tratan de aparentar de que son buenas delante de Dios, pero mediante la sangre de Jesucristo se limpia nuestra conciencia, se nos libra de la muerte y podemos vivir para servir a Dios, y se nos libra del poder del pecado. Cristo puede sanar su conciencia y librarlo de la frustración de tratar de ganar el favor de Dios, de intentar ser una persona buena, pero a su manera o con su propia fuerza. Mediante la sangre de los animales sacrificados, Dios consideraba la fe y la obediencia del pueblo y limpiaba su pecado, haciendo aceptable ceremonialmente conforme al Antiguo Testamento. Pero el sacrificio de Cristo transforma nuestra vida y nuestro corazón y nos limpia interiormente. La sangre de un toro, de una vaca, no puede hacer eso, solamente por medio de la sangre de Cristo. Escuchen, su sacrificio es infinitamente más eficaz que el sacrificio de los animales. Las acciones pecaminosas son más que acciones erróneas. Irónicamente, estas también incluyen nuestro intento por llegar a Dios tratando de ser lo suficientemente bueno. Nuestra cultura externa. Voy a hablar un poco de lo que hoy en día podemos vivir en este mundo. Nuestra cultura externa, los esfuerzos propios y los logros personales y define a una persona como exitosa. ¿Qué es lo que realmente define hoy en día a una persona como exitosa? Que ha alcanzado ciertas metas, como cuáles: seguridad económica, su salud, buena condición física o el respeto de los demás. Hoy en día podemos ver que muchas personas ven como eso, como si esa persona ha alcanzado el éxito. Pero en cambio, la Biblia nos da una diferente definición de esto, de una vida exitosa. Es cuando usted acepta, escuche, es cuando usted acepta el sacrificio de Jesús por sus pecados, abandona las vanas acciones pecaminosas y permite que la sangre de Cristo purifique su conciencia. Ahí es donde usted puede encontrar eso que llaman éxito. Ay, ay, ay. Muchos no están detrás de la palabra
muchos solamente están detrás de un hombre. Cuidado con eso. En el verso 15, escuche, presta atención. Dice así: por eso Él es mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Escuche esto, nuestra herencia. Y aquí es donde la cosa, vamos a entrar en calor, porque agárrese, porque venimos con un listado de versos. Escuchen. Nuestra herencia es permanente, es pura e inmaculada, es incorruptible, está guardada en los cielos. En Primera de Pedro capítulo 1 verso 4 dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. También es una preciosa, porque Él mismo es nuestra herencia. Él mismo es nuestra herencia. Escucha lo que dice Salmo 16 verso 5: Señor, solo tú eres mi herencia, mi copa de bendición. Tú proteges todo lo que me pertenece. Y no solamente eso, también es eterna, porque como bien lo dice este verso del verso 15, como lo acabamos de leer, y también viene de parte de Dios. Quiero que usted también busque Colosenses capítulo 1 verso 12, donde dice: y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Ay, ay, ay. Oiga esto. Sin embargo, Él les prometió únicamente a los hijos de Dios. Escuche, Él prometió esto únicamente a los hijos de Dios. En Romanos capítulo 8 verso 17. Escuche muy bien. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. Así como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Yo quiero que usted sepa que a Jesús lo agarraron y lo llevaron afuera y lo desnudaron. ¿Y sabe para qué? Para avergonzarlo públicamente. Y no solamente eso, sino que le dieron de fuete y le dieron y lo azotaron hasta llegar a desfigurarlo completamente, físicamente. Y luego le colocaron una cruz y luego lo crucificaron en esa cruz. Quiero que sepa algo que es muy importante. Quiero dejarle esto aquí, que usted preste atención a lo que le voy a decir. Usted sabe que el orgullo es algo que nosotros tenemos que eliminar inmediatamente de nuestra vida. Usted sabe que el orgullo es lo que fue algo que fue partícipe de la crucifixión de Dios. ¿Sabe por qué? Porque hasta Nicodemo le llamó maestro y lo reconocía que venía de Dios, pero ellos no quisieron aceptarlo. ¿Sabe por qué? Porque no querían perder su posición. No querían perder su posición, y eso se llama orgullo. Ellos endurecieron su corazón y Jesús le dijo: lo que pasa es que en ustedes no hay cabida para mi palabra. Escuche, y usted sabe que cuando a él lo tenían allá afuera y lo estaban dando de azote, esa gente que estaba alrededor viendo y toda esa gente que estaba siendo partícipe de esas cosas, usted sabe qué es lo que había en común en todas esas personas. Había orgullo. Y quiero que sepa algo, que cada vez que a usted se le levanta el orgullo, quiero que sepa algo, que usted está siendo partícipe de la crucifixión de Cristo Jesús. Pero veamos, porque aquí nos habla que debemos participar de su sufrimiento. ¿Y cómo usted está participando entonces? Hágase la pregunta. Pero vamos a continuar en el verso 16. Dice lo siguiente, del 16 al 22. Ahora bien, cuando alguien deja un testamento, es necesario comprobar que la persona que lo hizo ha muerto. El testamento solo entra en vigencia después de la muerte de la persona. Mientras viva el que lo hizo, el testamento no puede entrar en vigencia.
Eso está claro. Escuche, por eso aún el primer pacto fue puesto en vigencia cuando la sangre de un animal. Dice, pues después de que Moisés había leído cada uno de los mandamientos de Dios y todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de las cabras junto con aguas y roció tanto el libro de Dios como a todo el pueblo con ramas y hisopo y lana de color escarlata. Entonces dijo, esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes. Escuchen, de la misma manera roció con la sangre el tabernáculo y todo lo que se usaba para adorar a Dios. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Wow. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. La sangre es el símbolo de la vida. Vamos a ver esto. ¿Por qué? Hagamos esta pregunta entonces. ¿Por qué el perdón requiere un derramamiento de sangre? Escuche, no hay un mejor símbolo de vida que la sangre. Ella nos mantiene vivos, por eso representa la vida. Jesús, escuche, Jesús derramó su sangre y dio su vida por nuestros pecados, de modo que no tuvimos que sufrir la muerte espiritual, que significa la separación eterna de Dios. Jesús es la fuente de vida, no de muerte. Y Él ofreció su propia vida para pagar nuestras deudas de manera que pudiéramos vivir. Escuche. Después de derramar su sangre por nosotros, resucitó victoriosamente del sepulcro y proclamó su victoria sobre el pecado y la muerte. Sin el derramamiento de sangre, escuche, no hay paz. Pero sin el derramamiento de sangre de Cristo no hay paz. No hay protección de la ira de Dios. No hay una proximidad hacia Dios. No hay purificación. No hay expiación. Y no hay vida. No hay tampoco iglesia. Escuche esto. Vamos a ver, porque no estoy diciendo de que no hay paz. Sí, no hay paz. Escuche. Colosenses capítulo 1, verso 29. Y por medio de él, Dios reconoció consigo todas las cosas. Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existía en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. No hay protección de la ira de Dios. Romanos capítulo 5, verso 9. Entonces, escuche lo que dice. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Ahí está. No hay una proximidad hacia Dios. En Efesios capítulo 2, verso 13. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Derramamiento de sangre. No hay purificación. En Hebreos capítulo 9, 22. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Derramamiento de sangre, no hay expiación. Romanos capítulo 3, verso 25. Dice lo siguiente: pues Dios ofreció a su Hijo como sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Escuche, no hay vida. Juan capítulo 6, 54. Le dije que íbamos a leer Biblia aquí. Juan capítulo 6, 54. Escuche, pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré
en el día final. Y también no hay iglesia. Escucha lo que dice en Hechos capítulo 20, 28. Entonces, cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Aliméntense y pastoreen el rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo les ha designado líderes. Wow. Vamos a continuar con el verso 23. Por esa razón, el tabernáculo y todo lo que en él había, que eran copias de las cosas del cielo, debían ser purificadas mediante la sangre de un animal o de la sangre de animales. Pero las cosas verdaderas del cielo debían ser purificadas mediante el sacrificio superior de la sangre de un animal. En el cielo, no entendemos de una forma total en que el tabernáculo terrenal fue un reflejo y un símbolo de la realidad celestial. ¿Ah? Dice que esa purificación de las cosas celestiales puede más bien interpretarse como una referencia de las obras espirituales de Cristo por nosotros en el cielo. En el verso 24, pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que eran solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentar ahora delante de Dios a favor de nosotros. Llegamos a la descripción de Cristo como nuestro mediador, que se presenta por nosotros ante Dios. Escuchen, podemos identificar con esa función y sentirnos alentados por ella. Cristo está de nuestra parte, al lado de Dios. Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Él no está allí para conmoverse o recordarle a Dios que nuestros pecados fueron perdonados, sino para presentar nuestras necesidades y también nuestros servicios a Él como una ofrenda. Cristo es nuestro mediador. Cristo es aquel que intercede por nosotros ante Dios. Versos 25 y 28, ya prácticamente concluyendo. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santuario año tras año con la sangre de un animal. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Ay, ay, ay. Escuche esto. Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. Verso 28, último verso, dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. ¿Usted está esperando con anhelo su venida? Ok, veamos algo aquí. Todas las personas lógicamente tienen que morir físicamente, pero Cristo murió para que nosotros no tuviéramos que morir espiritualmente. Podemos tener una maravillosa confianza en su obra de salvación a nuestro favor, quitando nuestros pecados pasados, presente y futuro. Él perdonó nuestros pecados pasados cuando murió en la cruz. Él se inmoló una vez para siempre. Él nos envió, escuche, Él nos envió el Espíritu Santo para ayudarnos a entrar en su presencia y enfrentar
enfrentar el pecado del presente. Él se presentó por nosotros en el cielo como nuestro sumo sacerdote ante Dios. Escuchen. Y ha prometido, Jesús prometió regresar y resucitarnos a una vida eterna en un mundo en el que no habrá cabida y no será permitido y no se le permitirá al pecado habitar. En el verso 26, viendo esto un poquito más profundo. Pero, ¿por qué murió el Señor? Veamos esto. Porque quiero que, ya sabemos la respuesta, pero nosotros tenemos que profundizar en esta respuesta. ¿Por qué murió el Señor? Para expiar nuestros pecados. En Hebreos capítulo 2, verso 17. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. ¿Ah? Punto número 2. Para aniquilar el pecado, que es como lo estamos viendo en el verso 26 de este capítulo. También para salvarnos de nuestras transgresiones. Y esto lo podemos ver en Romanos capítulo 4, que dice así: Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Siguiente punto, para librarnos de nuestros pecados. En Apocalipsis capítulo 1, verso 5. Y de Jesucristo, Él es el testigo fiel de estas cosas. El primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea a Él, que nos ama y nos ha liberado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. También nos purifica. En Romanos capítulo 5, verso 1 dice: la fe produce alegría. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios. Gracias a lo que Jesucristo hizo, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. También para desprendernos de este mundo de maldad. En Gálatas capítulo 1, verso 4. Tal como Dios, nuestro Padre, lo planeó, Jesús entregó su vida por nosotros, por nuestros pecados, para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Wow. Y también para conducirnos a Dios. En Primera de Pedro capítulo 3, verso 18. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio, murió por los pecados para llevarlos a salvos con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Recalco el verso 27 de este capítulo 9 de Hebreos. Así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. Hoy en día el juicio divino no es un tema muy popular para muchas personas. Es un tema como que la gente no le gusta hablar de este tema mucho, Pero la Biblia enseña que el juicio llegará en algún momento. Ahora, ¿espera usted con anhelo el regreso de Cristo o lo ve como algo amenazante? Porque a muchas personas no les gustaría leer mucho Apocalipsis porque lo ven como algo de terror o algo amenazante.
Recuerda también que las Escrituras dice 365 veces no temas. Tienes uno para cada día del año. Tan cierto como la misma muerte, el juicio nos aguarda. Asimismo como la muerte llegará, así también el juicio de Dios llegará. El juicio de nuestro Dios, no habrá ningún tribunal superior para apelaciones. Usted no va a poder presentar reclamos donde pueda usted llegar y poder reclamar si el veredicto no es de su agrado. Si espera obtener un veredicto favorable en ese juicio, es mejor que usted corra a Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es el único que le va a brindar una esperanza a vida eterna. Ay, ay, ay. Si no lo ha hecho, hágalo ahora. Declárelo con sus labios. Pídale a Dios que le perdone y le dé libertad del pecado. Haga esto. Haga algo que Jesús ya consiguió para usted. Hágalo porque ya Jesús está aprobándolo. Pero búsquelo. Tome la decisión en este momento. Escuche. Luego agradézcale a Dios. Y luego alégrese de que Dios lo juzgará basado en una vida perfecta de su Hijo Jesús. Y también es importante que después de usted buscarlo, también se lo cuente a otros, ya que muchos sin Jesús, escuche, porque todo aquel que no tenga a Jesús enfrentará un juicio desfavorable. Todo aquel que no esté con Jesús, en ese momento que llegue ese día de juicio final, créame, que lamentará las oportunidades que Dios le ha brindado. Y hoy Dios te brinda una oportunidad. Y hoy te brinda una oportunidad para que tú escuches esta palabra. Último verso, escuche que esto es importante. Hebreos capítulo 9, verso 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez. No para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Escuche, en este capítulo aprendemos 7 cosas importantes, 7 puntos esenciales de Cristo, que es la expiación, escuche, que es la expiación de nuestros pecados. 2, aquel cuya sangre purifica nuestra conciencia. 3, es el mediador de un nuevo pacto, quien intercede por nosotros delante de Dios. Él puede interceder, pues Él quitó el pecado de nuestra vida. Quien sufrió en nuestro lugar, también lo aprendemos, el que nos conducirá hacia la gloria, que es Cristo Jesús. Todo esto es gracias a lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y yo quiero que preste atención, porque es importante entender este capítulo y estos 7 puntos que los he tomado para traerlo y cerrar este capítulo. Importante que usted se mantenga pensando en estos 7 puntos, ¿sabes? Porque nosotros tenemos que entender algo muy importante, así como lo dice Juan, que esta es la vida eterna, que lo conozcan a Él, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Nosotros debemos convertirnos en esa buena tierra que con corazón bueno y recto retiene la palabra oída y que dan frutos con perseverancia. Mire, que esta es la única manera en que Dios es glorificado, que nosotros demos y llevemos buenos frutos, y así podemos ser sus discípulos. Recuerde que nosotros somos estos hombres y mujeres que hemos decidido apartarnos del mundo del pecado para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, porque nosotros hemos sido renacidos de nuevo, no de una simiente
corrupta, sino de incorruptible, que es por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nosotros tenemos que buscarlo a Él, porque Él es el único camino, así como lo mencioné más arriba en Juan capítulo 14:6, que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de Él. Nosotros debemos entender que Él expió nuestros pecados, que Él a través de su sangre purificó nuestra conciencia, porque nosotros tenemos una conciencia sucia si nosotros no permitimos que Cristo sea aquel que rocíe su sangre preciosa sobre ella. Y nosotros tenemos que buscarlo y reconocer de que Jesús es nuestro mediador en un nuevo pacto. Recuerde que ya no se necesita ningún tipo de sacrificio, porque ya el sacrificio puro, perfecto, lo ha hecho Cristo Jesús en la cruz. Él agarró aquel decreto, aquel documento que se levantó en nuestra contra, lo tomó y lo clavó en la cruz. Y nosotros tenemos que reconocerlo como nuestro intercesor, que intercede por nosotros delante de Dios, por nosotros. Y también reconocerlo de que Él fue aquel que sufrió en nuestro lugar. Él fue aquel que fue vituperado, que fue azotado, que fue abandonado, que fue humillado. Vuelvo y se lo repito, a Él lo asolearon y enfrente de muchas personas lo desvistieron para mostrar su desnudez y avergonzarlo frente a muchas personas. Y no les bastó solamente eso, sino que también lo azotaron, lo golpearon, lo escupieron, lo patearon, lo humillaron. ¿Cuánto más dolor tuvo que pasar nuestro Padre para que nosotros hoy pudiéramos vivir una vida en paz? No demos la espalda a lo que dice la palabra, porque Él, escuche, Él es aquel que nos conducirá a la gloria eterna. Solamente Él. Y gracias a Él, gracias a lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. La cruz no es un objeto, sino representa el sacrificio perfecto de lo que hizo Cristo por nosotros, que fue el perdón de nuestros pecados. No es cargar una cruz. No significa nada eso. Es entender y comprender de lo que sucedió, de lo que Él hizo por nosotros. Amén.